Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a analizar la importantísima pero poco conocida campaña de los Balcanes de 1940 a 1941. En primer lugar, es importantísimo entender la situación geopolítica de los Balcanes en el contexto del Mediterráneo y fundamentalmente del gran aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que va a ser Italia. Italia entra en guerra el 10 de junio de 1940. Recuerden que entra esencialmente cuando Francia está completamente destruida y está a punto de rendirse. Se rendirá el 22 de junio de 1940. Mussolini lo hace eso sencillamente porque siente envidia de los éxitos militares de Hitler, que había aplastado hasta ese instante, verano de 1940, a Polonia, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y nada más y nada menos que a la poderosa Francia. Mussolini, como es muy bien conocido, sentía un gran apego por el pasado de Italia y estaba absolutamente convencido que podía rescatar el famoso concepto de Risorgimento, concepto que nace durante el proceso de unificación italiana en el siglo XIX. Ese risorgimento no es más que intentar recuperar el viejo pasado imperial romano, es decir, el Mare Nostrum. En esta tesitura, este mapa muestra cuáles eran las posiciones y las posesiones de Italia en 1940. Aparte de la Italia continental, las islas, Cerdeña, Sicilia. En 1939 ha invadido Albania. En 1911, en el contexto de la Primera Guerra Balcánica, ocupa Libia. Y entre 1935 y 1936, en una guerra que le costó más de un ridículo internacional a los italianos, ocupa Abisinia, para nosotros Etiopía, así como la costa somalí. También dispone de las islas del Dodecaneso. En el año 1912 las ocupa, lo que va a generar naturalmente fricciones con sus vecinos, no solamente con los turcos por su cercanía, sino también con los griegos. En este contexto geopolítico y de posesiones se ve claramente que las intenciones de Mussolini son las de recuperar el territorio que conformaba el Mare Nostrum, es decir, toda la costa y el interior. De este mapa, obviamente, falta no solamente Grecia, toda Yugoslavia, Asia Menor, Turquía, sino sobre todo y fundamentalmente para Italia era importantísimo recuperar Egipto, que se encuentra en posesión de Gran Bretaña, como todo el mundo sabe, desde el siglo XIX. Pues bien, los planes de Mussolini va a ser precisamente reiniciar una serie de operaciones militares que tienen como fin pues acabar con los dos enemigos más poderosos en el Mediterráneo central y oriental, que son Grecia y Gran Bretaña en su posesión más preciada, que era naturalmente Egipto. En este contexto no solamente es importante Grecia, sino también los países circundantes, porque estamos hablando de los Balcanes. Pues bien, a través de una serie de presiones político-militares, Hitler ha logrado a lo largo de 1940 y principios de 1941 que determinados países se sumen a Alemania. Hungría, Rumanía y Bulgaria se convierten en estados aliados de Hitler, pero aliados no en pie de igualdad, sino a efectos prácticos títeres de Hitler. A Hitler lo que le interesa es el petróleo de Rumanía y las demás materias primas de Hungría y Bulgaria. Amén de que controlando estos países evita una vieja y ya muy conocida expansión de los rusos hacia los Balcanes.
Por consiguiente, hay que tener en cuenta que los que se van a convertir en los protagonistas de esta campaña de los Balcanes, Grecia y Gran Bretaña, se encuentran rodeados de enemigos. Italia no solamente ha ocupado Albania, sino que además los países que rodean todo ese territorio o tienen una posesión políticamente dudosa como Yugoslavia, o bien son abiertamente aliados de Hitler, como en el caso de Hungría, Rumanía o Bulgaria. En este contexto también es importante los personajes, los actores, Mussolini y Hitler. Como es muy conocido, cuando Hitler invade Polonia el 1 de septiembre de 1939, no avisa a Mussolini de sus intenciones. Eso cogió a Mussolini absolutamente por sorpresa. Y cogió un cabreo monumental. Claro, se supone que Mussolini había ayudado a Hitler, y de hecho, así fue. Recuerden que en 1938, cuando se va a producir el Anschluss, la anexión de Austria, que se producirá finalmente en marzo, había un país en Europa, un único país en Europa, que había garantizado la independencia de Austria, y era Italia, la Italia de Mussolini. Cuando Hitler invade Austria, incruentamente, Italia no hace nada. Es decir, Mussolini no hace nada. Esto supuso para Hitler un agradecimiento personal hacia Mussolini. No solamente porque le había enseñado el camino hacia el poder. Recuerden que Mussolini llega al poder en 1922 y más de una década después, Hitler, siguiendo pasos similares, aunque no exactamente los mismos, que el dictador italiano, Hitler se mostró especialmente agradecido por cuanto pudo haber cortado las alas de Hitler en el peor momento del mundo, es decir, en la primavera de 1938. Eso une en una relación tóxica, como se diría hoy en día, los destinos de Mussolini y de Hitler. Pero Hitler, cuando invade Polonia, no avisa a Mussolini. Y eso es porque no tiene ningún interés en que Italia entre en la guerra, porque conoce la debilidad del ejército italiano y sobre todo de su generalato. Encima, cuando Hitler ataca Europa Occidental, fundamentalmente Francia, el 10 de mayo de 1940, tampoco avisa a Mussolini. Claro, Mussolini se subía por las paredes y le pegaba bocado a las estatuas romanas que encontraba cerca. Por eso Mussolini, en un arrebato, no sabemos si de egocentrismo u otra cosa, declara la guerra a Francia en el último momento. Es decir, Mussolini no era tonto, pero sentía envidia de Hitler. No era tonto, sabía que el ejército italiano no era débil y por tanto no podía entrar en guerra contra Francia y Gran Bretaña al principio, pero sentía envidia de los éxitos de Hitler. Por eso se suma finalmente a la conquista definitiva de Francia y acabará ocupando Niza, toda la costa de Niza y el territorio circundante. Territorio que tal vez sepan, tal vez recuerden, que fue cedido por Italia a Francia precisamente en 1859, cuando se produce ese acuerdo entre el Piamonte de Cavour y la Francia imperial de Napoleón III. Muy bien, recuerden eso porque es importante para los acontecimientos que van a ocurrir inmediatamente después. En efecto, en septiembre de 1940, Gran Bretaña sabe que Alemania ya no va a invadir Gran Bretaña, las islas, que la operación León Marino no se va a llevar a cabo. Y esto es así porque la batalla de Inglaterra ya está ganada para la Royal Air Force. Por eso Inglaterra se siente un poco más aliviada y en condiciones de trasladar cierto nivel de iniciativa a otro escenario. Por eso el 4 de septiembre de 1940 los británicos ofrecen garantías a Grecia de que no solamente garantizarán su independencia, sino que llegado el caso enviarán ayuda militar. Pues bien, muy poco tiempo después,
Fíjense, el 27 de septiembre se firma el famosísimo pacto tripartito en Berlín, entre Alemania, Italia y Japón. Al contrario de lo que algunos piensan, este pacto tripartito no era un pacto de asistencia ofensiva-defensiva desde el punto de vista militar. Nada de este pacto obligaba a ninguno de sus firmantes a que si atacaba o era atacado por un Estado X, los demás integrantes de este pacto acudirían a esa ayuda. Lo único que hicieron los firmantes de este famosísimo e importantísimo pacto, que no eran otros que Japón, Italia y Alemania, era repartirse el mundo en áreas de influencia. En este caso, Japón se quedará con el Pacífico, el sudeste asiático, Italia con el Mediterráneo y los alemanes con centro y oriente de Europa, es decir, la Unión Soviética, el famoso Lebensraum. Nada más. Sin embargo, Mussolini interpretó este pacto como que en cierta forma tenía manos libres para intervenir en su área de influencia, es decir, en el Mediterráneo, y que eventualmente su hermano mayor, los alemanes, los ayudarían. Craso error y trágico error. Por eso, al mismo tiempo que se están produciendo estos acontecimientos y que Mussolini sabe que se va a firmar el pacto tripartito, entre el 13 y el 16 de septiembre de 1940, lo pueden ver aquí en el mapa, los italianos atacan desde sus bases en Libia a Egipto. Esta ofensiva fue un fracaso y un ridículo para las tropas italianas, que a pesar de que superaban en más de 5-1 en hombres a los británicos y en material, en apenas 3 días quedaron frenados a 40 o 50 kilómetros de la frontera. Esto tuvo graves repercusiones psicológicas para Mussolini, que pensaba que el soldado italiano, como vendía en la propaganda, era el legionario del siglo XX. Otro error, porque el soldado italiano no estaba preparado y nunca quiso esta guerra. Al italiano de esta época, lo único que le interesaba era la pizza y ver jugar a la Juventus, y nada más. Sin embargo, el fracaso italiano va a tener dos consecuencias. En primer lugar, que va a forzar a Alemania a ayudarlo en el norte de África, con lo cual se va a abrir un nuevo frente, no querido por Hitler, justo cuando estaba planeando el ataque a la Unión Soviética, desplazando tropas, hombres y material a un frente al que Hitler no le interesaba, porque, según el pacto tripartito, el norte de África no era el área de influencia alemana, sino el centro y el este de Europa. Pero como segunda consecuencia, Mussolini, que vio el ridículo que habían hecho los italianos en el norte de África, pensó que habría otro escenario o abriría otro escenario en el que sí tuviera éxito. Y pensó en Grecia. Sin avisar a Hitler absolutamente para nada, el 28 de octubre de 1940, Italia ataca a Grecia. Un ridículo más. La serie de ridículos de los italianos en la Segunda Guerra Mundial es tan grande que se podría escribir una enciclopedia de 500 tomos. Pues bien, este ataque, que estuvo muy mal planeado, que fue muy precipitado, supuso no solamente una derrota y una humillación para los italianos, sino además un gravísimo problema de orden político y geopolítico para Alemania. Porque no es lo mismo el norte de África, donde el escenario, a pesar de que es grande en extensión geográfica, es engañoso, porque todas las batallas van a recurrir en la costa y en una línea hacia el interior que rara vez pasaba de los 70 o 80 kilómetros, que el hecho de que su aliado, los italianos, hicieran el ridículo en Grecia justo cuando habían recibido, muy poco tiempo antes, garantías de los británicos.
Los Balcanes no es el norte de África. Los Balcanes es, como decía Winston Churchill, el vientre de Europa. Por consiguiente, sería muy peligroso para Hitler dejar a Italia sola en Grecia, siendo machacada por los griegos y por los ingleses, cuando estaba pensando en atacar a la Unión Soviética. Atacar a la Unión Soviética sin resolver el problema a los italianos en los Balcanes hubiera significado tener la retaguardia abierta y muy peligroso desde el punto de vista militar. Fíjense que el 28 de octubre ataca a los italianos y tan solo 2 días después, el 1 de octubre, ya están replegándose, ya están en retirada. A pesar de que el ataque había sido por sorpresa. En realidad, las sorpresas se las llevaron a ellos, se las llevaron ellos porque los griegos no eran leónidas, pero sí sabían defender su territorio, sobre todo porque conocían perfectamente la orografía. Así que este fracaso va a llevar a que, como aparece en la pantalla, en noviembre de 1940, es decir, al mes siguiente, Italia no solamente no ha invadido Grecia, sino que ha perdido todo el sur y gran parte del sureste, amenazando con expulsar a los italianos de toda Albania e extenderse por todos los Balcanes. Además, los británicos empiezan a ayuda masivamente a los griegos. Mandan divisiones, carros de combate, aviación. Con lo cual el temido segundo frente para Alemania se abre en el peor momento del mundo porque, recuerdo, Hitler está pensando en atacar a la Unión Soviética. En este mismo contexto, finales de 1940 y principios de 1941, también se produce un cambio de situación político-militar muy grave en todos los Balcanes. El más significativo de todo ocurre en marzo de 1941, el 28 de marzo en concreto de 1941. Yugoslavia tenía hasta esa fecha a un rey, Pedro, para nosotros ese es lo menos importante, que sin ser favorable completamente a las tesis de Hitler, sí era relativamente cercano a ese nacionalismo que vendía el Tercer Reich. Por tanto, Hitler no se preocupaba a Yugoslavia, porque al fin y al cabo su rey era cercano. Sin embargo, ese día se produce un golpe de Estado. Se depone al rey y se pone en su lugar a otro rey que sí es favorable a Occidente, que va a llegar a acuerdos con los británicos y que naturalmente va a extender el problema, que ya no es solamente de Grecia, sino también de su vecino, los yugoslavos. Eso provoca que haya un incremento de la ayuda británica no solamente en Grecia, sino que estén pensando incluso en enviar asesores militares o contingentes, aunque sean reducidos, a Yugoslavia para mantenerlo fiel a su posición aliadófila, coincidiendo con un notable incremento de la debilidad italiana, cuyo frente albanés se está derrumbando poco a poco. Justo también al mismo tiempo que Hitler, que desde finales del año anterior ya ha emitido las primeras directrices para atacar a la Unión Soviética, había proyectado atacarla en mayo de ese año, es decir, en mayo de 1941. Con lo cual Hitler se subió por las paredes, empezó a morder a todo el mundo y a gritar y a mandarlo a Dachau diciendo, joder, los italianos me están puteando. Y tanto, porque en marzo se produce una auténtica crisis político-militar para el Tercer Reich. Los italianos se derrumban, Yugoslavia gira hacia Occidente, los griegos están pegándole una paliza gigantesca a los italianos y encima tengo pensado, tan solo un par de meses después, atacar a la Unión Soviética. Muy mal asunto. Por eso Hitler se ve forzado a planear
la invasión en un solo golpe, en una operación muy audaz, para acabar con los dos enemigos que se le habían abierto en el vientre de Europa, Yugoslavia y Grecia. Esa es la famosa Operación Marita. La Operación Marita es el ataque alemán a Yugoslavia y a Grecia. En este mapa podemos ver cuál es exactamente la situación territorial de las naciones del eje y de sus rivales justo cuando va a empezar la Operación Marita. Por una parte, vemos que Alemania controla, o sus aliados, prácticamente toda Europa Central, Europa Occidental y estos países que ya sabemos que son aliados del Tercer Reich. Esta línea que está aquí, estos territorios, son aliados de los alemanes también, porque pertenecen a la Francia de Vichy. Recuerden que la Francia de Vichy es un gobierno, técnicamente hablando, autónomo, pero en realidad germanófilo. Por tanto, estos territorios son aliados también del Tercer Reich. Gran Bretaña está sola, ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos, por eso Islandia aparece de este color. Ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos por el cual, a cambio de la cesión de bases militares a los norteamericanos en Islandia, van a recibir la ayuda famosísima denominada Ley de Préstamo y Arriendo, por lo cual los británicos van a recibir varias decenas de viejos destructores y material de guerra y suministro de todo tipo, porque Gran Bretaña está peleando sola contra el Tercer Reich y en menor medida contra Italia. Así que los británicos y sus cercanos aliados, todavía no los norteamericanos, como vemos aquí, cierran la salida desde el Mar del Norte al Atlántico de los alemanes, a pesar de que controlan toda la costa de Noruega y van a instalar bases de submarinos y toda la costa atlántica, donde actuarán también con sus famosos U-boats, los submarinos, contra Gran Bretaña, intentando asfixiarla. Aquí vemos Grecia, aliada ahora, naturalmente, de los británicos, y por supuesto aquí en el Próximo Oriente, las posesiones británicas, recuerden el mandato palestino, que no acabará hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, y Siria, así como el Líbano, que pertenecen a la Francia de Vichy, pero técnicamente también aliadas de Alemania. La Unión Soviética ha ocupado en marzo de 1940 Estonia, Letonia y Lituania, con lo cual controla toda la costa del Báltico, también Moldavia, la Besarabia para los rumanos. Eso es lo que ayudó a los rumanos a aliarse con el Tercer Reich para intentar recuperar este territorio que antaño había sido parte de Rumanía. Pero en este momento la Unión Soviética no está todavía en guerra contra el Tercer Reich. En esta tesitura vemos aquí este territorio que está ocupado por los griegos y ayudado militarmente por los británicos. Si Alemania pretende atacar a la Unión Soviética, Grecia, debe ser eliminada porque se convertiría en un frente trasero muy peligroso para las operaciones alemanas en el corazón de la Unión Soviética. Los griegos eran muy conscientes de lo que se le venía encima. Por eso prepararon a conciencia sus defensas. La principal que tenían los griegos está al noreste de su territorio. Era la denominada línea Metaxas. La línea Metaxas es el equivalente a la línea Maginot para los griegos. E intentaba cerrar el paso por el norte de un hipotético ataque o bien alemán o bien de los aliados de Alemania, en este caso Bulgaria, desde Macedonia en dirección a Atenas. Aquí vemos algunas imágenes de las fortificaciones de esa línea Metaxas que eran esencialmente idénticas, porque fueron ingenieros franceses los que ayudaron a construirla, que las de la línea Maginot.
el ataque conjuntamente y al mismo tiempo contra Yugoslavia y Grecia se produce el mismo día, 6 de abril de 1941. Es el día que comienza la Operación Marita. Los griegos, los pobres, no tenían absolutamente ninguna oportunidad, puesto que si os fijáis, iban a ser atacados por todos los sitios excepto por el mar. Los italianos desde Trieste, los alemanes desde Austria, los húngaros, no húngaros propiamente dichos, sino tropas alemanas desde Hungría, tropas, aunque participaron, es verdad, algunos húngaros, tropas alemanas desde Bulgaria y tropas alemanas desde Bulgaria en dirección a la capital. Se consideraba que si la capital caía, efectivamente Yugoslavia se rendiría. La operación fue muy breve, los yugoslavos no tenían muchas opciones de poder resistir y finalmente se rindieron el 18 de abril. De esta operación, lo más destacable es el bombardeo, el famoso bombardeo de Belgrado, que se produce 3 o 4 días antes de que acabe rindiéndose el país. Un bombardeo que fue mucho más violento que el realizado por los alemanes contra Londres durante la Blitz, la batalla de Inglaterra, la fase final de la batalla de Inglaterra. E incluso peor que el famosísimo bombardeo de Coventry. Recuerden, coventrizar. Porque Hitler ordenó literalmente borrar Belgrado de la faz de la tierra y se utilizó una enorme cantidad de aviones. El número de bajas civiles fue muy elevado. Las cifras aquí son muy dispares, ni siquiera voy a dar ninguna. Pero sí es verdad que la destrucción fue muy importante. Porque en este caso, Hitler se había salido ya de la decisión que toma al principio de la guerra de no atacar a población civil. Ahora decide que la población civil es también un objetivo militar, sentando un peligroso precedente como sufriría sus propias carnes Alemania en 1943, 44 y 45. Dentro de la operación Marita, que es el ataque conjunto a Grecia y Yugoslavia, el ataque concreto a Yugoslavia se denomina también Operación 25. Aquí tenéis un mapa para que veáis, ¿no?, el tipo de operaciones que se realizó. Este tipo de signos ya saben interpretarlos y no hace falta utilizar ningún tipo de explicación más. Si acaso, y esto es importante, y lo veremos en las consecuencias, el hecho de que los alemanes utilizaran bastantes tropas blindadas, como por ejemplo vemos aquí, acabó siendo nefasto, porque aunque el número de pérdidas fue relativamente menor, el desgaste fue lo suficientemente importante como para que se notara en el ataque decisivo que iba a acontecer poco después contra la Unión Soviética. Grecia, por supuesto, fue también atacada el mismo día, el 6 de abril de 1941, en este caso por una cuestión meramente territorial, desde Bulgaria y cruzando el sureste de Yugoslavia para penetrar por el norte, siempre en dirección hacia la capital, Atenas. En este caso, la resistencia fue un poco más importante y de hecho los británicos, no sé si habían visto la película o no, trataron de emular los 300 y se atrincheraron como bestias en las Termópilas, pensando, pobrecitos, que sufrirían los alemanes el mismo o similar fin que tuvieron los persas, que aunque obviamente acabaron con Leónidas y sus 300, que no sé si eran 300 o 304, pero bueno, dicen 300, sufrieron muchísimas pérdidas. En este caso, los alemanes acabaron con la posición en un día, puesto que la guerra industrial nada tenía que ver con la guerra de espadas y lanzas de siglos antes de Cristo. Finalmente, Atenas y Grecia se rinde el 27 de abril de 1941. Los británicos no tienen otra opción, como pueden ver aquí,
a través del Peloponeso y de la costa sur de Atenas, evacuar en dirección a Creta. El hecho de que los británicos lograran una muy buena, muy exitosa evacuación, obliga a Hitler a seguir atacando, a seguir la operación que no acaba, operación Marita, únicamente con la rendición de Grecia y Yugoslavia, sino hay que aniquilar, quitar de la ecuación al único enemigo que queda, que es básicamente los ingleses, en este caso apoyado por 4 o 5 griegos que estaban en Creta. Es en este contexto en el que se desarrolla inmediatamente después, aquí tenéis la fecha, del 20 de mayo al 1 de junio, la famosísima Operación Mercur. Anthony Beevor, el famoso historiador militar británico, tiene un libro delicioso que yo recomiendo sobre esta operación. Esta operación es muy importante porque fue no la primera operación aerotransportada paracaidista de los alemanes, ni mucho menos. Ya realizaron otras, recuerden, en Francia, para acabar con el fuerte Eben-Emael, sino que en esta operación utilizaron la totalidad de la fuerza paracaidista alemana, lo mejor que tenía. Claro, como el precedente en Francia había sido muy positivo, pensaron que aquí una operación paracaidista y aerotransportada al mismo tiempo acabaría en un éxito rápido, eficaz y con pocas bajas. Se equivocaron. Fíjense que los alemanes desarrollaron la operación con lanzamientos prácticamente en todo el norte de la isla, aunque dejaron a los pobrecitos italianos que habían hecho ridículo desde siempre, pues un poquito de gloria en la parte oriental. Sin embargo, esta operación, a pesar de que concluyó con la ocupación y rendición de los pocos griegos que habían en Creta y de prácticamente la totalidad de los británicos, aunque lograron evacuar algunas tropas, tuvo un costo altísimo. El diseñador de esta operación, lo tienen ahí, es el famosísimo Kurt Student, un hombre que se haría famoso al final de la guerra porque sería el liberador de Mussolini, cuando es depuesto, en septiembre de 1943, es encerrado en una prisión en el Gran Sasso, en el norte de Italia. Y Hitler, haciendo valer esa vieja y tóxica amistad con Mussolini, ordena, en una operación prácticamente de película, que los paracaidistas liberen a Mussolini de su encierro. Es este mismo hombre el que lo logra liberar. Pues bien, el problema es que, aunque la operación estuvo muy bien diseñada, no contaron ni con las dificultades del terreno, ni con la fuerte defensa aérea, ni con el hecho de que los británicos y sus aliados, griegos y sobre todo australianos y neozelandeses, hicieran algo que hasta ese momento nadie había hecho en la historia bélica, aunque en realidad la historia bélica de los ataques aerotransportados era pequeña. Y es disparar contra los paracaidistas en el aire, es decir, cuando están descendiendo. Hasta ese momento se había respetado, aunque no estaba escrito en ningún lado, el hecho de que los paracaidistas eran seres inertes, en cierta forma, cuasi civiles cuando estaban en el aire, y no eran considerados soldados, es decir, enemigos, hasta que tocaban tierra. Los británicos hicieron una auténtica cacería al pato y aniquilaron a muchos cientos de paracaidistas alemanes, incluso cuando estaban descendiendo. Esto va contra las leyes de la guerra, y después de la Segunda Guerra Mundial, incluso los propios anglosajones lo consideraron un acto que atenta contra las leyes de la guerra. Técnicamente hablando, un crimen de guerra. Pero claro, como ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial, miraron para otro lado y aquí no pasa absolutamente nada. Esto tuvo como consecuencia que, aunque la operación fue un éxito y se desalojó a los británicos, el número de bajas fue enorme, como vamos a ver ahora. Este aparato que ven aquí, el Junker Ju-52, el avión principal en el que las tropas paracaidistas eran transportadas, se desplegaron por todo
Creta. Sin embargo, el número de bajas fue tremendo. Aquí tenemos una imagen de un paracaidista alemán que, como pueden ver, está bastante muerto, yo diría que totalmente muerto, pero como pueden ver, su paracaidista está colgado en el árbol. Es decir, ha sido disparado, le han asesinado, como uno quiera, cuando todavía se encontraba en el aire o colgado en el árbol. Se utilizaron más de 10.000 hombres en la operación Mercur. Y fíjense el número de bajas: 5.800 muertos y 282 aviones perdidos. 5.800 muertos significaba aproximadamente el 50% de todas las tropas alemanas utilizadas en la operación. Ese nivel de bajas es incompatible con la supervivencia de una unidad militar. De hecho, se considera que cuando una unidad militar sufre un 20% de bajas, ya empieza a ser inoperativa. Así que imagínense un 50%. Y casi todos los 284 aviones perdidos eran los valiosísimos aviones de transporte Ju-52. Esto significaba, a efectos prácticos, casi el 40% de toda la flota de aviones aerotransportadas. Esto fue gravísimo, porque recuerden que se está planeando, se va a desarrollar en muy breve plazo de tiempo el ataque contra la Unión Soviética. Entrar en la Unión Soviética, que se lo recuerden a Napoleón, es un auténtico quebradero de cabeza logístico. Hay que llevar víveres, suministros, evacuar a los heridos, etc. Eso no se puede hacer en un caza y en un bombardero tampoco, sino se hacen aviones de transporte. Pues bien, estos 284 aviones hicieron mucho falta después, en el invierno de 1941 al 42. Hitler tuvo que tomar una decisión drástica, una decisión que mantuvo durante toda la guerra, y es no volver a utilizar a las tropas paracaidistas alemanas como unidad de combate paracaidista. Es decir, no es que se disolvió o se disolviera las unidades paracaidistas alemanas, sino que se las integró en la Wehrmacht como unidades de infantería. Esto fue así porque sencillamente Hitler se enfureció, con Goering por cierto, por el altísimo número de bajas causados en la operación Mercur. Las consecuencias finales que tiene esta breve pero intensa campaña de los Balcanes de 1940 a 1941 fueron de enorme envergadura. La historiografía no ha destacado mucho esta campaña y esta operación porque es mucho más llamativo la Unión Soviética, el Frente del Pacífico, Iwo Jima, Rommel y compañía. Pero es sumamente importante. En primer lugar, y esto no es baladí, Alemania, miren acá, comienza la operación Barbarroja, es decir, el ataque a la Unión Soviética, con un mes de retraso. Finalmente, Alemania y sus aliados atacan a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. La operación originalmente estaba planeada para la segunda o tercera semana de mayo. Ya hemos visto que la operación Marita y la operación Mercur forzaron a los alemanes a enviar tropas, naturalmente, para conquistar Yugoslavia, Grecia y Creta. Pues bien, esto obliga de forma automática y natural a que se retrase la gran operación contra la Unión Soviética, porque todos los hombres, todo el material y todo el equipo empleado contra Yugoslavia y Grecia tenía que ser reparado, readiestrado, reequipado de nuevo para la operación contra los rusos. Pues bien, algunos podrán pensar que, bueno, ¿qué más da un mes antes, un mes después? Ni mucho menos. Porque la famosa Rasputitsa, que nada tiene que ver con Rasputín, sino se llama así, Rasputitsa, es la llegada del barro. Y en Rusia, las lluvias que provocan la Rasputitsa, es decir, el barro, el enfangamiento completo
de las carreteras que obligan a incluso los carros de combate a ir a velocidad de tortuga. Los hombres se quedan atascados y, por supuesto, también los caballos y los vehículos. Llega siempre bastante puntual, en finales de septiembre, principios de octubre. Recuerden, lo veremos en su lugar, que el invierno de 1941, los alemanes tuvieron más mala suerte que la leche, se adelantó un mes ese año. A lo largo de todo el siglo XX, solamente ha habido un año en el que el invierno ruso se ha adelantado un mes. Fue en el de 1941. Con lo cual, si los alemanes hubieran atacado en mayo, hubieran progresado mucho más rápidamente, la Rasputitsa la habría cogido mucho más cerca de sus grandes objetivos, como eran Leningrado o Moscú. Y como el invierno, a pesar de llegar un mes más temprano, hubiera cogido a los alemanes mucho más cerca de sus objetivos, es bastante probable, hoy en día la mayoría de los historiadores opinan eso, que los alemanes hubieran aumentado exponencialmente sus posibilidades de conquistar Moscú y Leningrado. Y eso hubiera supuesto reescribir la historia del Frente Oriental y de la Segunda Guerra Mundial. Otra consecuencia fue que, naturalmente, Alemania se vio obligado a defender el flanco sur, es decir, los Balcanes. Recuerden que cuando un país conquista a otro, se ve obligado a dejar tropas allá. Esto parece una tontería, pero no lo es, puesto que en cada ciudad de cada estado conquistado tiene que haber una guarnición, así sea de 50 tíos solamente. Pues empiezan a sumar gente y son decenas de miles de hombres que no están presentes en la gran operación contra la Unión Soviética. Por ejemplo, los alemanes tuvieron que dejar una división de infantería permanentemente en Creta durante toda la guerra. Cuando los alemanes se rinden en mayo de 1945, esa división seguía en Creta. De hecho, era un paraíso que te mandaran a Creta, porque significaba que no te iba a pasar absolutamente nada, estabas lejos del terrible frente oriental y las bombas no te caían. Y de hecho fue una de las pocas divisiones alemanas que prácticamente no sufrió bajas durante la Segunda Guerra Mundial, porque los guerrilleros helenos hicieron muy poco daño en Creta. Pero en Grecia los alemanes tuvieron que mantener 2 divisiones. Y en Yugoslavia fue peor todavía. Tuvieron que mantener entre 3 y 5 divisiones. Y esto fue así porque en Yugoslavia, el papel de la guerrilla fue muy notable. De hecho, los guerrilleros causaron un enorme número de bajas a la retaguardia alemana en Yugoslavia. Y todas esas tropas que tenían que defender el territorio yugoslavo para una posible invasión o contra una posible invasión de los aliados, de hecho, Winston Churchill pensó que el segundo frente en Europa debía abrirse en los Balcanes y no como fue finalmente en Normandía en junio de 1944. Fuerza de forma automática a los alemanes a detraer tropas y material a este territorio. Tropas que, reitero, iban a ser y podrían haber sido indispensables en el frente más importante. La actividad de los guerrilleros yugoslavos fue tan importante que muchas de las peores matanzas cometidas por los hombres del Tercer Reich se cometieron en Yugoslavia precisamente a causa de la ferocidad con la que actuaron los guerrilleros. Y el que acabaría siendo el presidente de la renacida Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial, el famosísimo Josip Broz Tito, famoso Tito, era un líder guerrillero, un líder comunista, porque en Yugoslavia la cosa era bastante más complicada porque había al menos 2 guerrillas. Una nacionalista de tipo croata, los famosos Ustashi, y otro dirigida por Milosevic, y en la que estaba integrado un jovencito, Josip Broz, que acabaría siendo el presidente de Yugoslavia, Tito,
centrada fundamentalmente en Serbia, que eran los Chetniks. Después de la Segunda Guerra Mundial se liaron a hostias y hubo auténticas matanzas entre los croatas y los serbios, es decir, entre los Ustashi y los Chetniks. Esto es significativo porque cuando se disuelve la Unión Soviética en 1992 y explota de nuevo el avispero de los Balcanes, ya saben lo que ocurre. Cuando se declara la independencia de Serbia, Croacia, Eslovenia, Macedonia y demás, hay una guerra feroz entre Serbia y Croacia, que ancla el odio precisamente en la Segunda Guerra Mundial y en los combates que tenían no solamente ellos contra los alemanes, sino ellos contra ellos mismos. Una microguerra civil en el interior de Yugoslavia al mismo tiempo que se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial. En tercer lugar, la pérdida de hombres y material de los alemanes, aunque no fue muy elevada, fue lo significativamente importante como para que se notara de nuevo en el escenario clave, que era la Unión Soviética. Otra consecuencia, no menor, es que a pesar de que Alemania, junto con Italia, aunque aquí tuvo un papel residual, conquista todo el Mediterráneo central, es decir, Grecia y Creta, eso no fue fructífero en absoluto. Es decir, a pesar de que Alemania conquista estos territorios, no le saca provecho ni geopolítico ni militar. ¿Por qué? A causa de la debilidad italiana. Los italianos eran inútiles incluso cuando no estaban en guerra. Es que no servían ni siquiera como guarnición. Eran un completo desastre. Por eso casi todas las guarniciones de Grecia continental, Creta o Yugoslavia no eran italianas, sino alemanas. La penúltima consecuencia ya anunciada es que Hitler no volvió a emplear a los paracaidistas en operaciones militares importantes, a causa de la trágica y elevadísimo número de pérdidas sufridas por los alemanes en la operación Merkur. El prestigio, última consecuencia, ganado por los alemanes, ya que demostraron de nuevo que no había nada ni ningún país que se le pudiera oponer. De nuevo echaron a los británicos al mar, de Grecia y de Creta. Destruyeron y rindieron dos naciones grandes como Yugoslavia y Grecia. Los convirtió de nuevo en el país a batir. Todo el mundo, miren la prensa, lanzaba alabanzas a la Wehrmacht. Era el ejército invencible. Eso, claro, para el ego de Hitler fue magnífico porque iba a emprender la operación importante, que era Barbarroja, el ataque a la Unión Soviética. Pero sin embargo no les compensó. Y no les compensó sencillamente porque con prestigio no se ganan las guerras, sino se ganan con una buena estrategia, con buenas decisiones tácticas, y eso los alemanes no lo pudieron hacer, porque todas estas consecuencias juntas acabaron en la práctica debilitando el poder de la Wehrmacht, justo en el momento que iban a atacar a un enemigo que ellos creían que era débil, pero que en realidad era un gigante con pies de barro, como era la Unión Soviética.